Hermanos, la gracia del Señor continúa en sus vidas. Quiero poner de una vez la tareita porque se están quejando que yo casi no pongo tareas. Voy a invitarles entonces a que lean de la Confesión de Fe la sección que dice las reglas de disciplina, a partir de la página 98, toda esa sección de las reglas de disciplina. Dicen por ahí que para ser un cristiano simplemente se necesitan 4 aleluyas, 2 gloria a Dios, un ratico de oración y asistir a los cultos. Y ya la persona es un cristiano. Parece que la cultura, los modelos, las formas, y están identificando más a las personas como cristianos que su propia esencia, que su propio corazón. Y hoy vamos a revisar eso. Los diáconos son un modelo de servicio. Son aquellos que la asamblea elige para que sean modelos, para que sean ejemplos, para que sean personas que a través del discernimiento sienten, viven y experimentan el servicio a los demás, pero no solo el servicio a los demás, porque a veces nos centramos en eso, sino que también estos diáconos, estas personas elegidas, estas diaconisas también, son un modelo para la iglesia. Entonces, es tanto para afuera como para adentro. El de afuera da gloria a Dios y el de adentro aprende cómo servir, cómo discernir, cómo entrar en acción dado que el Señor está en el corazón y promueve las buenas obras. Para ello quiero invitarlos hoy a evaluar un poco Marcos 7. Marcos 7 es la experiencia otra vez de enseñanza. Para Jesús es muy importante la enseñanza. Para los diáconos es muy importante la enseñanza, tanto para sí mismo como para ser ese modelo del que estamos hablando. Dice el capítulo 7 que los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén, otra vez se nos dice, la experiencia, la fama, la enseñanza, la oportunidad de servicio de Jesús hacia los demás, estaba causando que se impactaran los profesionales, los eruditos, los académicos, aquellos que estaban enseñando la doctrina y la teología, estaban impactados y la fama de Jesús era tan profunda que había llegado hasta Jerusalén. Y ya dijimos en textos anteriores que ellos llegaron a hacerle un seguimiento a Jesús para ver qué era lo que pasaba con él, sus enseñanzas y sus discípulos. Y ellos vieron algo, versículo 2, y vieron a algunos de los discípulos de Jesús que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Uno como diácono puede ir creando modelos o cultura o tradiciones que no son de la escritura, pero que van haciendo carrera en este grupo y que pueden formar parte hasta del quehacer ordinario de los diáconos. Y no es así. Jesús viene aquí a enfrentar la situación y corrobora que no es lo mismo la enseñanza de Dios que la tradición. Hay cosas que parecen espirituales, que parecen profundas, que parecen serias, pero no son de la escritura y son una bonita tradición, pero no es necesariamente una obligación hacerlas o vivirlas. Y quien se sale de ese modelo, no tenemos por qué venir a acusarle o a atentar contra esa persona simplemente porque se sale de un modelo que la tradición ha ido ejecutando. Versículo 4. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse las manos y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre y todo esto. Aquí lo que está en el fondo de esto es la tradición de los ancianos versus la enseñanza de Jesús. Y no solo ese versus la enseñanza, sino la enseñanza aplicada, porque los discípulos no están haciendo
dado que en el corazón tienen otra cosa, el lavarse las manos y ejecutar lo que otros sí hacen, que sí está en el corazón de los judíos y los fariseos y que lo hacen como una norma y se exige a los demás. Entonces, parece que como diáconos habría que evaluar qué es tradición, qué es enseñanza bíblica, qué es una bonita acción que por años nos ha acompañado y qué es la enseñanza de la Escritura que habla sobre esa acción y valorarlas, porque es el momento donde los diáconos deben alejar las tradiciones para acercar la Escritura, alejar lo que parece bueno y bonito, que es una tradición, que es una costumbre en la iglesia, y volver a la Escritura. ¿Por qué? Otra vez, porque son modelos de enseñanza para el servicio. Y entonces, versículo 5, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntan a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Se ataca a Jesús ya por lo que viven y experimentan los discípulos, por lo que muestran a la sociedad los discípulos. Y Jesús es interpelado entonces la tradición versus la enseñanza. Yo no sé, ya habría que evaluar como grupo, ustedes ya lo conocen mucho mejor que yo, qué tradiciones están acompañando el ejercicio de la diaconía versus la escritura, que posiblemente enseñe otras cosas. Entonces Jesús en el versículo 6 les dice, tenía razón el profeta Isaías cuando habló de ustedes, y les dice una palabra muy interesante, hipócritas. Recordemos que la palabra hipócrita es una figura que se usaba en el teatro de aquel entonces cuando un actor se ponía una máscara e interpretaba un papel. Era una persona entonces que al ponerse la máscara se expresaba como esa figura que tenía la máscara. Entonces lo que Jesús está diciendo es fácil ponerse la máscara y actuar, pero es posible que adentro, en el interior de la persona, no esté viviendo como es. Dice entonces Jesús que la escritura dice, este pueblo me honra con los labios. A veces el hablar bonito, el hablar espiritual, el hablar Dios te bendiga, el hablar aleluya, gloria a Dios, parece que convenciera. Pero Jesús comienza a hacer una distancia entre lo que se dice y se habla y lo que se es, lo que está en el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Miremos entonces que en este ejercicio de diaconía hay que separar lo que es absolutamente humano y que parece bueno y que en algún momento ya puede ser malo, versus la enseñanza escritural, la enseñanza de Dios, lo que Jesús propone. Versículo 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es decir, en ese momento los fariseos estaban subiéndole el nivel a las tradiciones de las personas y bajándole el nivel a la enseñanza bíblica. Y aquí Jesús voltea la conversación y dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Es decir, la tradición suplanta la enseñanza. La tradición suplanta la Biblia. Por ejemplo, versículo 10. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Corbán es una expresión de una persona que tiene posesiones, tiene dinero, tiene riquezas y las consagra y las santifica a Dios. Como las ha entregado a Dios, no las puede usar para ayudar a otros. Más bien lo que estaba pasando aquí es que para no ayudar a los padres, los judíos de ese momento estaban consagrando las cosas a Dios y cuando el papá o la mamá pedía ayuda, entonces ellos decían, no hay, porque todo lo que tengo
está consagrado a Dios. ¿Y cómo le voy a quitar a Dios para darle a usted mamá o para darle a usted papá? Entonces, voltearon el corazón del mandamiento, voltearon el espíritu de la enseñanza del Señor. Y ahora entonces ya los papás, ahora aquí Jesús dice una cosa muy fuerte: el que maldiga a su padre o a su madre. El que maldiga es el que maldice. Y estas personas estaban maldiciendo al dar esta respuesta al Señor. Estaban cometiendo un error en nombre de Dios que no era enseñado por Dios. Versículo 12. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes. Recordemos, aquí el corazón del asunto de la diaconía es transmitir, enseñar, ejemplificar, ser modelo. Y eso es lo que está pasando aquí. Que es posible que uno transmita a otros cosas que suenan bien, parecen bien, pero no son escriturales. Y es el momento donde los diáconos deben parar, detenerse, valorar, evaluar cuáles son sus conceptos, cuáles son sus ideas, por qué están aplicando lo que están aplicando y confrontarlo con la escritura. Jesús entonces dice: así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Los diáconos están llamados a proponer la palabra de Dios en acción y en servicio. Además, Jesús añade: y hacen muchas cosas parecidas. O sea, este es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que están haciendo. Jesús, como no se puede quedar así, Jesús, versículo 14 dice: de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escuchen todos. Dijo: y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Nada de lo que se coma contamina. Y recordemos que la Escritura nos enseña que hay que dar gracias antes de tomar los alimentos. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Lo que sale es aquello que está en el corazón, que ha sido meditado, que ha sido alojado en el corazón y que ahora se transmite para otras. Cuando sale, ya no es solamente parte de la persona, sino que lo va a comunicar a otros. Eso es el modelo de diaconía. Eso que está saliendo, ese modelo de servicio, esa acción que están realizando, ya está llegando a otros y debe ser modelo de formación y construcción en la vida de otros. Entonces, diaconía, espiritualidad y cristianismo, desde el modelo de servicio, son un gran reto para ayudar a los que no son creyentes, pero también para modelar a aquellos que son creyentes. Pasemos ahora a la confesión de fe, a la sección de la que hablamos ahora rato, las reglas de disciplina. Y hablar de disciplina es algo muy raro en este mundo ya. Una persona se enoja con el pastor, se enoja con algún otro de la iglesia y sale y se va. Y se reúne y se congrega en otra parte. Porque ya no hay sentido de pertenencia, ya no hay sentido de ayudarnos unos a otros y corregirnos unos a otros. Más bien, la respuesta que estamos notando ahora es que la persona sale y se va. Disciplina es algo que usan pocas iglesias. Nosotros somos una iglesia histórica, los Cumberland somos una iglesia de más de 200 años que cree en el orden, que cree en la corrección, que cree en la parte positiva que se llama disciplina para mejorar la vida del creyente o de un grupo específico. Vamos a mirar entonces el punto 1.1 que habla sobre la disciplina. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues los diáconos son personas que ya son oficiales de la iglesia, que tienen un impacto mayor en la iglesia, que son modelos más adecuados, seleccionados por la asamblea, para mostrar ese modelo de servicio y que podrían entrar en alguna situación compleja, y por eso les digo yo ahora, pues vamos a mirar desde antes cómo se tratan estos asuntos. Las dos formas o las dos aplicaciones que nosotros tenemos para la disciplina es si se sale del modelo escritural una persona
y estamos hablando de normas humanas que es posible que muchas veces reemplacen la Biblia, o también asuntos de gobierno, cuando no se respeta la autoridad y cuando no hay una línea clara de lo que debe ser la autoridad en la iglesia. 1.1. La disciplina en la iglesia es una expresión positiva en un espíritu de amor y ayuda de interés tanto para el ofensor como por la iglesia. Es el momento donde se reúne un grupo de personas para ajustar, mirar, observar, entender qué está pasando en cierta situación. Su propósito es que la vida y la obra de la iglesia sean ordenadas, conducentes al crecimiento espiritual de los miembros y corrigiendo las debilidades, errores y ofensas de los individuos y tribunales. Dado que ya los diáconos son instalados y son oficiales, ya no son personas que actúan de manera individual, es un grupo. Y ese grupo tiene un alto impacto sobre la vida de la iglesia. Entonces, este grupo, pues si se evalúa como hablamos ahora, no tiene problema, pero si este grupo comienza a actuar de una manera que es extraña al gobierno de la iglesia o a la fe de la iglesia, entonces van a ser llamados, van a ser convocados. Ahora, no es que esté pasando eso, estamos advirtiendo, estamos estudiando, estamos preparándonos para las situaciones de la iglesia. Si en algún momento lo que ocurre no está de acuerdo a la fe o al orden de la iglesia, entonces se sientan a charlar los diáconos y el consistorio. Los motivos que dan origen para la disciplina son los hechos contrarios a la fe, ya lo habíamos dicho, y la conducta de las cuales, según las Sagradas Escrituras, todo cristiano es llamado, o los hechos contrarios al gobierno de la iglesia. Entonces, unos a otros nos ayudamos, nos corregimos, nos valoramos en una posición positiva, no negativa. Muchas veces la palabra disciplina trae un efecto negativo, pero la verdad es que no es. Vamos a ajustarnos a lo que enseña la Escritura. 1.2. La disciplina de la iglesia debe estar de acuerdo con la naturaleza del error o la ofensa. Entonces no estamos hablando de castigos, no estamos hablando de vergüenzas, no, estamos hablando de situaciones de corrección para el mejor diseño del cristianismo en esta tierra. Toda acción disciplinaria, tanto para personas como para tribunales, debe administrarse con cuidado, recordando siempre el propósito de la disciplina, que es volver al estado original. Todo lo que tiene que ver con la disciplina es si un grupo o una persona se ha desviado, entonces es un llamado de atención para volverlo al camino. Ese es el sentido de la disciplina, volver al lugar, volver a la situación, volver al buen estado espiritual para continuar el camino cristiano. Hay varias formas, varios pasos que nosotros aplicamos para desempeñar y actuar en disciplina. 1.3. Las diferentes formas de disciplina tienen el mismo propósito y por lo general deben empezar con consejería y solo luego proceder a las instancias más severas. La disciplina puede incluir, pero no está limitada a lo siguiente: consejería, amonestar, suspender y el acto de destituir. Entonces son pasos que, si usted mira Mateo 18, estamos siguiendo los pasos que la Escritura nos enseña para valorar, para hacer una corrección o para volver al camino correcto. Quiero dejarlos allí. Ustedes, por favor, lean toda esta sección de las reglas de disciplina. Piensen por un momento la importancia que tiene el que otro esté pendiente de mí, aunque parece aterrador, pero también tiene su lado positivo, para ayudarme a seguir el camino. Es decir, los diáconos, las diaconisas, no son personas sueltas. Son personas que están bajo un modelo, el modelo de Cristo, y una persona que están bajo una autoridad, la autoridad de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Entonces, caminamos juntos, vivimos juntos y crecemos juntos. Que Dios los guarde, hermanos.